Ok, gracias. Feliz sábado a todos y bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Ojamala de San Sebastián, Puerto Rico. Y hoy es el 21 de agosto de 2021. Gracias a Dios es necesario para explicar para explicar a qué cuál pueblo es el servicio, porque la iglesia en Atorrey es un éxito. So, gracias a Dios para trabajar en los corazones de las personas que asistir en Atorrey. Para repetir la lección de hoy, es en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y hoy vamos a estudiar versículos 1 al 8. Y vamos a esperar para Facebook Live. Ok. Bienvenidos a todos en Facebook. Oremos. Padre Santo, gracias por este día, por un día para reunir y compartir su palabra, para aprender más de ti, más sobre sus palabras y sus lecciones que su palabra contiene. Gracias para la habilidad para reunir en público, porque hay muchos lugares en el mundo cuando los creyentes no pueden reunir en público. Padre Santo, ayúdame para presentar esta lección en acuerdo de su voluntad y por presentarla claramente. Bendice la lección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Juan, capítulo 12, versículos 1 al 8, leemos y leemos en el nombre de Dios. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesará por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero,
acostumbraba robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Fue intencionado que ella debe guardar este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Gracias a Dios por esta palabra. Y esta es una historia muy famosa en la vida de Jesús y especialmente en la Semana Sagrada, Holy Week. 6 días antes Pascua, los discípulos y algunos amigos tenían una cena. Y en este pasaje podemos leer los nombres de 5 personas. Hay mucho más que asistieron en esta cena, pero en este pasaje hay 5 nombres solamente. Pero este evento es recordado en Mateo y Marcos también, y ambos Marcos y Mateo mencionan una otra persona, Simón el leproso. Y aprendíamos en Marcos y Mateo que Simón el leproso fue el dueño de la casa. Entonces hay 6 personas, 6 nombres de personas en esta cena. Comencemos hablando un poco sobre estas personas. Para recordar, hay 6. Marta, Simón el leproso, Lázaro, Jesús, I forgot one, Judas Iscariote y María. 6. Cada uno de estos 6 tenían sus propios motivos y sus propios papeles que desempeñar en esta escena. Examinaremos cada uno por turno y luego haremos algunas preguntas importantes que conciernen a nuestro propio caminar cristiano personal. Primero, la comida se llevó a cabo en la casa de Simón, llamado el leproso. Podemos asumir que no era un leproso a este momento, pero que sí lo había sido. Como estaba organizando una comida con muchos invitados, había sido sanado. Quizás, pero la Biblia no dice. Eso es mi speculation, es mi, no sé la palabra, pero especulación, gracias. La Biblia no dice,
pero quizás era un leproso que Jesús había sanado. Si es así, explicaría por qué organizó una comida para todos los discípulos de Jesús. Además, como su casa estaba en el pueblo de Betania, era un miembro de una comunidad y él interactuaba con otros en la comunidad. Simón el leproso es un recordatorio de que la sanidad de Dios toca todos los aspectos de la vida humana. Dios puede curar las heridas físicas. Y Dios puede curar las heridas sociales, las heridas relacional, emocional o espiritual. Simón el leproso nos recuerda el alcance total del amor de Dios. Próximo, Marta. Marta sirvió. No sabemos más sobre su papel en esta historia, porque la Biblia mencionó su nombre. Es un recordatorio que es importante a servir. La actitud de humildad es la actitud que Dios prefiere. No hay una vergüenza por servir. En lugar de eso es un papel de honor en el reino de Dios para servir humildemente. A continuación, consideraremos Lázaro. Lázaro, como recordamos, fue resucitado de entre los muertos por Jesús. Lázaro también era un amigo de Jesús. Recuerda, cuando Jesús aprendió de la muerte de Lázaro, Jesús wept. Lloró. Gracias. Jesús lloró. Lázaro era un amigo de Jesús. Y la vida de Lázaro fue un testimonio de la verdad que enseñó Jesús. De hecho, fue un testimonio tan poderoso que los líderes religiosos quisieron matarlo junto con Jesús. Y en Juan 12:10 aprenderemos esto, que los líderes religiosos quieren matar Lázaro en adición a Jesús. Pero la vida de Lázaro fue más que ese testimonio. También fue un ejemplo fuerte y un ejemplo vivido de lo que significaba ser amigo de Jesús. Significaba continuar con la vida. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, podemos aceptarlo porque Lázaro fue la prueba viviente. ¿Conoces a alguien como Lázaro? ¿Conoce a alguien cuya vida sea un testimonio del amor y la gloria de Dios? Si es así, considerate bendecido. Pero una pregunta más importante es su vida
un testimonio del amor y la gloria de Dios. Las personas que te conocen sienten la grandeza de Dios por la forma en que conduces tu vida. Esta historia relata el incidente que convirtió a Judas Iscariote en la persona que traicionó a Jesús. Tanto Mateo y Marcos cuentan que este evento precedió inmediatamente la decisión de Judas de traicionar a Jesús. Solo podemos suponer que la reacción a la sugerencia de Jesús fue el detonante final de su decisión. Aparentemente, fue en este momento cuando Jesús se dio cuenta de que ya no podría ayudar a sí mismo a las finanzas de los discípulos. Sus motivos se habían dado a conocer. Reveló que no estaba 100% de acuerdo con el ministerio de Jesús. Solo estaba en él por el beneficio personal que podía obtener. Lamentablemente, hay muchas personas que han adaptado la motivación de Judas. Oímos hablar de algunos de ellos de vez en cuando, pero desafortunadamente hay muchos más de los que no escuchamos. Sabemos que hay hombres y mujeres que tratan el cristianismo como un juego, como una forma de hacerse ricos o de hacerse famoso, o ambos. Estas personas roban de su ministerio. A veces le quitan dinero, a veces le quitan credibilidad y a veces sus acciones sacan a los creyentes del reino. En cualquier caso, están alejando a la gente del reino de Dios al hacer que parezca que está lleno de falsas enseñanzas, hipocresía y materialismo. No es necesario que nos preguntemos por el motivo de Jesús. Los evangelios lo dejan muy claro. Jesús estaba predicando la redención por la fe. Predicó que el reino de los cielos estaba disponible para todos. Jesús fue la encarnación de la verdad. Su vida fue la verdad. Su enseñanza es el camino mismo a la salvación. Y como hemos visto, esta verdad se reflejó en los testimonios de Simón el leproso y también en Lázaro. Finalmente, vamos a hablar de María. Momentito, por favor. María. María es la figura central en esta historia. Well, la figura central además de Jesús.
María había ahorrado su dinero. Compró el perfume y ella es la que ungió a Jesús. Por supuesto, ella es la que Judas criticó y ella es la que defendió a Jesús. ¿Por qué hizo ella esto? Si había ahorrado el salario de un año para comprar perfume. ¿Por qué? Porque María eligió este momento para usarlo en lugar de esperar. El mismo Jesús responde a esta pregunta cuando dice que estaba previsto que ella guardara este perfume para el día de mi sepultura. Si es la razón, ¿por qué usar el perfume ahora en la cena cuando Jesús vive? ¿Por qué no esperar? Para mí es una pregunta interesante. Primero, notemos que en esos días una persona era ungida en una de tres ocasiones. La primera es cuando alguien fue consagrado al servicio de Dios. Por ejemplo, cuando los sacerdotes asumieron el cargo, fueron ungidos. La segunda ocasión fue cuando alguien fue instalado en una posición de autoridad. Por ejemplo, cuando Samuel ungió a Saúl, estaba indicando que Saúl sería el rey de Israel. Y la tercera ocasión fue cuando se preparaba un cuerpo para el entierro. Esto último describe la razón por la que María compró el perfume, ungir el cuerpo de Jesús. Después de todo, había hablado varias veces sobre una muerte venidera. En este incidente en particular, Jesús está hablando proféticamente. Por eso usó la palabra intencionado. Sabía que su cuerpo no estaría presente cuando las mujeres fueron a la tumba. Cuando llegaron allí, ya se había levantado. No había cuerpo para ungir. Jesús había levantado, tal como había dicho. María había entendido esto. Tal vez sí, tal vez no. Después de todo, fue a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús, pero ella había usado el perfume destinado a ese propósito antes. Tal vez es posible que el Espíritu Santo le reveló la verdad y ella lo supo. Y sea que entendiera completamente o no. Sabía que no usaría ese perfume en el cadáver de Jesús. Sabía que ungiría a un Cristo vivo. La Biblia no dice, pero yo creo que ella entendió en algún nivel las enseñanzas de Jesús
sobre su muerte y su resurrección. María ungió a Jesús, otra vez en mi opinión, para demostrar que escuchó las palabras de Jesús y entendió su significado. Quizás ella había captado un entendimiento más profundo que incluso los discípulos y actuó según su entendimiento. Y así lo hizo no para el entierro de Jesús, sino para su triunfo. Ella lo estaba ungiendo, pero no como se unge un cuerpo para el entierro. En cambio, estaba ungiendo Jesús a un rey, como su rey en su vida. ¿Qué has hecho por Jesús? ¿Cómo ha demostrado que ha escuchado sus palabras y comprende lo que significan para usted? ¿Cómo les ha demostrado a los demás que Jesús es su Señor y su Rey? Estas preguntas son para que cada uno de nosotros las responda individualmente. Como hemos notado muchas veces, nuestra fe refleja una relación personal con la verdad de las enseñanzas de Jesús y la verdad de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Así que tómate un tiempo para pensar en cada una de esas preguntas. No solo hoy, no solo aquí, sino durante los próximos días. Esas preguntas son muy importantes para ti hoy, pero tu respuesta es mucho más importante para tu futuro. Voy a repetir. ¿Qué has hecho por Jesús? ¿Cómo ha demostrado que ha escuchado a sus palabras y comprende lo que significan para usted? ¿Cómo les ha demostrado a los demás que Jesús es su Señor y su Rey? Hay una cosa más. ¿Notaste que María usó su propio cabello para secar los pies del Señor? ¿Por qué es tan importante? El apóstol Pablo nos dice, Pablo escribe en su carta de 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 15. Pablo escribe que el cabello de una mujer es su gloria. Ahora, Pablo estaba escribiendo para su tiempo, no necesariamente para nuestro tiempo. ¿Qué estaba haciendo María? Ella estaba sacrificando su gloria por Jesús. Ella lo estaba poniendo por encima de su propia gloria. No iba a permitir que sus propias ambiciones personales, su propio orgullo, sus propias opiniones sobre sí misma ocuparán un lugar más alto en su corazón que Jesús. Ella sacrificó su gloria por la gloria de Jesús. ¿Cuál es tu gloria? Todos de nosotros tenemos
algo que consideramos más importante para nosotros. Todos tenemos algo que hemos puesto en el pedestal más alto de nuestra mente, en nuestra vida. Todos tenemos algo que creemos que describe mejor quiénes somos. Para algunos de nosotros es la inteligencia o nuestros grados educativos. Para otros es la habilidad atlética. Para otros es la fama o el éxito. Para otros es la popularidad. Para otros, dinero. ¿Cuál es tu gloria? ¿Cuál es tu gloria? Quizás tu gloria sea otra cosa, algo que no se mencionó. Cualquiera que sea tu gloria, si tiene una prioridad más alta en tu vida que Jesús, es hora de ajustar tus prioridades. Las noticias buenas son que Jesús te ayudará a reordenarlos. Todos tenemos que sacrificar nuestra propia gloria personal y ungir a Jesús Rey en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias otra vez por este día y gracias por este mensaje. Ayúdanos, por favor, a entenderlo y hacerlo un parte de nuestra vida espiritual. Ayúdanos a examinar nuestras prioridades y identificar qué es nuestra gloria. ¿Qué aptitud o rasgo vemos y pensamos? Esto me define. Esto me hace quien soy. Si ese rasgo tiene más importancia para nosotros en nuestras vidas, perdónanos por nuestra ignorancia. No hemos entendido tu palabra. Ayúdanos, Señor, a corregir este error. Ayúdanos a sacrificar nuestra gloria por nuestra salvación. Ayúdanos a valorarte por encima de todo lo demás en nuestra vida. Prometemos dejarte trabajar en nosotros y a través de nosotros para tu gloria y no para nuestra gloria. Gracias, Señor, por escuchar nuestra petición. Bendícenos con tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.